Estamos retransmitiendo. Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues buenas tardes. Damos comienzo al último panel del día de hoy, de la jornada de hoy, en el que son 5 mujeres, 5 representantes del sector turístico en distintos ámbitos. Izaskun Bilbao, eurodiputada de la Comisión de Transportes y Turismo de la Unión Europea, que entrará desde Bruselas. Lola Rodríguez de Acero, cofundadora y CEO de Smart Linking, emprendedora, empresaria. Leticia Loeffler, directora de Wakalua, de Global Tourism Innovation Hub, de Globalia, bienvenida también. Gracias. Empresaria también, bueno, empresaria por un lado, directiva por otro lado, tienes un poco todos los gorros. Sí, te damos a todos. Matilde Almandoz, presidenta de OPC, empresaria también, emprendedora. Y Olga Gómez García, Operation Lead Specialist de Tourism Sector del Banco Interamericano de Desarrollo, que entrará desde Washington. Muchísimas gracias a todas por estar aquí. Está siendo un Fitur muy femenino. Hemos tenido ayer Fitur Woman por primera vez, que ha salido muy bien. Ha sido una gran noticia que Fitur tenga esa inquietud por trabajar el tema de la mujer. Hola, aquí ya vemos. Hola, ¿me estáis viendo de espalda? Ahora sí me estoy viendo. Hola, ¿qué tal? Y bueno, pues me gustaría empezar por preguntándoos, sois mujeres, sois empresarias, políticas, directivas, ejecutivas. ¿Cómo habéis vivido el ser mujer en un mundo de hombres y el ser mujer evolucionando profesionalmente desde la carrera, desde que empezasteis hasta ahora? ¿Cómo habéis vivido esa diferencia quizás de oportunidades o no oportunidades a la hora de montar empresa, a la hora de conseguir financiación para un proyecto que una mujer vende y no es un hombre el que lo vende, a la hora de conseguir un puesto directivo entre personas de la empresa que puede ser mujeres u hombres, pero normalmente siempre se hacía más una selección entre los hombres porque misteriosamente parece que estamos más capacitados por inspiración divina. ¿Cómo lo habéis vivido? No sé por qué no empezar. Leticia, que estás ahí en la esquinita, por favor, cuéntanos un poco cómo ha sido tu experiencia en este mundo del turismo, carrera profesional en el sector turístico. Bueno, yo empecé mi carrera profesional en el sector financiero, en el que estuve 15 años. Luego pasé al sector de la innovación, totalmente cross, para acabar en innovación en turismo. La verdad que en estos, yo calculo, qué vieja soy, pero más o menos 25 años de carrera profesional, sí he visto una evolución muy a favor de la mujer, de las oportunidades que tenemos, de cómo se nos escucha. Sí es verdad que los comienzos, también por mi experiencia, yo empezaba en la parte del brokeraje, ¿no? Era un mundo totalmente masculino, donde la primera compañía en la que yo empecé a trabajar no se podía ir, y esto es una exageración, pero te miraban mal si ibas vistiendo un pantalón como vamos ahora mismo las tres. O sea, yo eso lo he vivido. Yo he ido a la tesorería de un banco y lo primero que me dijo un jefe de mesa, nada más aterrizar en esa tesorería, es la primera vez que trabajo con una mujer. Siéntate ahí tienes las pantallas para empezar a hacer trading. O sea, así de duro. Pero sí es verdad que durante mi evolución en banca y mi experiencia en banca privada en los 10 últimos años fue muy positiva. La verdad, sí es verdad que la mayoría, 90%, cargos intermedios, cargos altos, sé que en banca actualmente está cambiando, pero estaba dirigido por hombres. Como mujer tienes que aguantar muchas bromas, encajarlas bien. Hoy en día también ocurre, pero bastante menos. Y después me lancé al mundo de la empresa y de la startup, creándola desde cero. Ya era madre de 2 hijas, actualmente tengo 3 niñas. Y sí he de decir que la banca me ofreció todas las posibilidades de poder compaginar. Te voy a preguntar eso, si a lo mejor en el momento de dar a luz o de tener hijos, tu situación se empantanó en la banca y preferiste cambiar. No, precisamente ahí tuve muchísimo apoyo de la banca. Ya estaba en un puesto directivo y podía conciliar mi trabajo. Prácticamente casi nadie lo podía hacer, desde casa a las tardes y por las mañanas en mis reuniones. También he de decir que mercados financieros no tiene nada que ver con el mundo de la banca o banca privada en este caso. Eran 2 mundos totalmente distintos. Venía de un mundo donde se me discriminaba
y por supuesto para nada tenía igualdad de oportunidades, a un mundo donde ya estaba totalmente cambiada la forma de pensar y me estaban permitiendo esa conciliación familiar. He de decir que este banco, el último en el que estuve, Banesto, Santander, obviamente con Ana Botín al frente, pues era uno de los pioneros, ¿no? Apostando por esa igualdad y esa conciliación de la mujer. En el mundo de la startup, la verdad que no noté esa discriminación, aunque he de decir que hoy en día y estando dirigiendo Wakalua veo que todavía faltan muchas mujeres emprendedoras, cada vez se animan más, pero sí es verdad que los emprendedores no son solo, como digo, los teenagers, ¿no? Hay gente que viene del bagaje en la vida corporativa y que muchas veces no se pueden permitir el dejar a la familia o el tener el apoyo para poder emprender, ¿no? En cuanto a los apoyos que tú también hacías relación a la hora de acceder a ayudas públicas o de poder poner un proyecto sobre la mesa en cualquier startup competition y demás, ahí he de decir que no he notado discriminación ninguna, que gracias a Dios todavía no estamos en ese 50-50, que tampoco tiene por qué ser eso, ¿no? Tiene que llegar el que merezca llegar y que no haya trabas. Yo creo que en el mundo turístico, en el mundo de la innovación, vamos un poquito por delante, pero bueno, he empezado de lo peor hacia lo mejor y yo creo que también el tiempo y la sociedad, el COVID y no COVID, también las tecnologías, nos permiten hoy en día pues ese teletrabajo o estar en un mundo global donde digamos, podamos también conciliar, ¿no? Y cada vez más hombres sí, también quieren conciliar. Se quitan esos complejos, ¿no? De sentarse a hablar y poderlo llevar con su pareja y buscar la mejor manera. Eso es. Matilde, cuéntanos. Bueno, pues yo soy de las que creo que hemos progresado y hemos avanzado mucho menos de lo que deberíamos haber avanzado. Yo es que fui a un colegio internacional y mixto, entonces yo salí del colegio pensando que chicos y chicas todos éramos iguales y teníamos las mismas oportunidades. Eso pasaba en clase, te pasaba en la universidad, pero luego la realidad no era así. ¿Que hemos avanzado? Sí, faltaría más, pero hemos avanzado menos de lo que desde mi punto de vista deberíamos haber avanzado. Comentando lo que decía Leticia, hay un tema muy interesante porque yo creo que el abordaje, por mi observación de la mujer en el mundo del emprendizaje, suele ser diferente. Mientras que el varón emprende, es como que termina la carrera y tiene ideas y se lanza con esa visión a veces más de riesgo y menos de, la mujer suele mostrar más cautela. Entonces la mujer tal vez, lo que yo he observado, es que avanza en su carrera profesional y cuando tiene un bagaje ya de conocimiento profesional y tal, deja a veces de ser personal empleado de otra compañía y con todo ese bagaje se lanza al mundo del emprendizaje. Es decir, con muchos más recursos, muchos más conocimientos, también mucho más conocimiento de lo que es el sector empresarial y de lo que pueden ser los sesgos que hay en ese ambiente, ¿no? No es lo mismo afrontar una negociación financiera con el banco cuando tienes 40 años y llevas ya una experiencia de vida que cuando tienes 25, ¿no? Entonces yo creo que es eso. Creo que el apoyo a la mujer, bueno, no tiene vuelta, eso va a ser un avance, pero ese avance, desde mi punto de vista, es aún demasiado lento, tiene aún demasiados frenos. No frenos oficiales, no frenos en el mundo de los derechos, sino más sesgos, orientaciones, términos. Sí es cierto que hemos progresado mucho en el tratamiento, en el trato a la mujer. De hecho, situaciones que ahora serían objeto de denuncia en plan Me Too, existían hace 25 años, hace 30, y culturalmente eran totalmente aceptadas. No se denunciaban porque se consideraban que formaban parte dentro de la naturalidad o de la normalidad de las relaciones. Todo eso hemos avanzado en la sensibilización, en la concienciación, pero creo que hay mucho que hacer. Seguro que sí.
Lola, tú eres una empresaria multiserie, es decir, has emprendido un montón de cosas. Multitask. Cuéntanos un poco tu experiencia. Si empezaste a trabajar, como dice Matilde, de una forma más cautelosa y que luego te decidiste a dar el salto. No. En mi caso yo salté sin red casi, pero de una manera muy natural y muy espontánea. No fue ni siquiera planificado. Yo estudié Derecho, era carne de diplomacia. Yo lo que quería hacer era la carrera diplomática. Finalmente un consejo muy sabio que alguien me dio un día fue: no confundas lo que quieres ser con cómo te gustaría vivir, y creo que me dio un par de buenas pistas ese consejo, y finalmente decidí que no me lanzaba la carrera diplomática. Me fui a Bruselas, estuve trabajando en el entorno de la Unión Europea y de una manera y de otra pues terminé en Canarias emprendiendo en el sector turístico, además muy bien acompañada de la mano de mi padre. Así que me vi mujer, joven, hija de y emprendiendo. No había pocas barreras, tengo que decir que no había pocas barreras, pero sin embargo he reflexionado mucho sobre este tema porque son muchas las veces que entre unos y otros y unas y otras lo debatimos, ¿no? Y encuentro que hay muchísimas aristas y desde luego infinidad de experiencias, tantas como mujeres hay, ¿no? Por lo tanto es muy difícil generalizar. No me gusta tampoco pensar que mi situación es la de todas, porque no creo que sea así, pero en mi caso concreto realmente no me encontré con barreras, todo lo contrario. Creo que empecé a luchar y al principio pues evidentemente tienes que demostrar. Creo que también un poco la gente joven, chicos y chicas, se encuentran en esa situación, y tan pronto como empecé a demostrar que mi lucha por emprender era real y estaba comprometida, pues las puertas se abrían de una manera bastante tranquila, ¿no? Bastante clara. Me vi reuniéndome en Dubái, por ejemplo, con el Ayuntamiento de Dubái proponiendo proyectos, y fue fabuloso. La respuesta fue siempre absolutamente abierta a una mujer. Ahora estoy haciendo proyectos en Marruecos y Madame Lola está marcando un antes y un después de mi proyecto. Ahora ya muchos de mis compañeros españoles me llaman Madame Lola, pero bueno, la realidad es que sinceramente siento, también es cierto que la edad y el paso del tiempo hace que uno enfrente y madure ante situaciones como esas de otra manera, ¿no? Y me parece que es muy importante. Y como reflexión me gustaría dejarles algo que, hablando de que quizás hay también un bagaje cultural que va más allá de la experiencia de cada una, ¿no? Y ese sí que es difícil de quitar, de eliminar, ¿no? Porque eso va con la evolución de los tiempos y no cabe duda que ha evolucionado muchísimo. Pero leyendo sobre este asunto, un día escuché una autora que dijo que nos diéramos cuenta de que a los niños, cuando son niños, se les invita a ser valientes, y a las niñas se les invita a ser perfectas. Y eso es algo que sí que creo que marca la diferencia. Sí, lo que comentaba Matilde, que os enseñan a ser perfectas en todo, y a veces no se puede ser perfectas en todo, y los hombres tendemos a focalizar, y eso nos hace ser mucho más... Y a lanzarse, a ser valientes, ¿no? Y a las niñas más difíciles, porque no les invitan a hacerlo, a subirse a los árboles, a caerse y a tirarse, sino colócate bien, siéntate bien. Evidentemente esto está pasando. Yo tengo una pequeña Lola que he cambiado completamente mi lenguaje gracias a esta reflexión. Perfecto, gracias. Izaskun, profesional, una larga carrera profesional, también política. ¿Cómo lo has vivido tú? Porque el mundo de la política es complicado, muy complicado. No sé hasta qué punto para la mujer, y no sé hasta qué punto desde tu vista desde Bruselas, desde el Europarlamento, ¿cómo estás viendo esto? Porque claro, no es una cosa que ocurra en España, seguramente ocurrirá en muchos países europeos, ¿no? Hola, buenas tardes. En primer lugar, gracias por la invitación y por compartir este panel con mujeres tan maravillosas que están haciendo cosas tan grandes y han hecho cosas tan importantes, ¿no? A mí me preguntas muchas veces, ¿y tú cómo llegaste a la política? Pues yo la verdad es que nunca había pensado que yo me iba a dedicar a la política. Y yo fui una de esas mujeres, acabo de cumplir 60, una de esas mujeres que nada más acabar la carrera, mi obsesión era ponerme a trabajar en lo que fuera. Bueno, pues oposité, saqué una plaza, pero inmediatamente, bueno, pues a un partido político. Yo soy del Partido Nacionalista Vasco, pero tampoco hoy sé por qué. Y en un momento de crisis, y luego explicaré lo de los techos de cristal, con una escisión que tuvimos en el año 80, en fin, en un lío, me propusieron para encabezar la lista en mi ayuntamiento. Pues la verdad es que
agradecí la confianza pensando, bueno, pues no sé si lo que dure y lo que podamos hacer, pero mi objetivo no era dedicarme a la política porque tenía muchos proyectos en la cabeza, ¿no? Y la verdad es que, pensando que eso iba a ser provisional, fui la primera candidata mujer a alcaldesa en mi municipio y en esos años, ¿cómo comencé yo? Pues con una resistencia social en la que mujer no tiene demasiada experiencia. Y yo creo que cuando hablamos, todavía los estereotipos se mantienen. Yo soy una mujer que tengo 1,53, delgada, y entonces, bueno, ¿cómo va a sustituir en una responsabilidad tan enorme una mujer tan pequeña y tan delgada, ¿no? No va a poder con ese peso, ¿no? Es algo que hemos ido arrastrando. Y bueno, pues de ahí pasé a ser la directora más joven del Gobierno, en 2 departamentos diferentes, en Interior y en Cultura. Y bueno, pues el año 2005, después también de una crisis, todo el mundo recordará pues un Parlamento vasco con conflicto, Juan María Atutxa, y me tocó sustituirle. Y para mí, a ver, Matilde lo ha dicho, ¿no? Yo me eduqué igual que mis hermanos, tuve oportunidades y yo pensaba que la vida iba, te formas, tienes oportunidades y consigues la igualdad. Pero no, me di cuenta que cuantas más responsabilidades o mayor era la responsabilidad que tenía en el ámbito político, más discriminaciones sufría, con anécdotas tremendas, porque cada vez que iba a muchas de las reuniones con mis compañeros, me preguntaban con muchísima frecuencia, ¿quién eres? ¿La esposa de fulano? Cuando al final era yo la presidenta del Parlamento, por ejemplo. Fui la primera presidenta del Parlamento, la primera mujer, pero también hay que decir que cuando las mujeres llegamos luego nos atreven a quitarnos. Y a partir de entonces, bueno, pues todas las presidentas del Parlamento han sido mujeres, ¿no? ¿Y por qué hablo de llegar en estos momentos? Y a mí, pues, he tenido por una parte la suerte y por otra parte el haber vivido cosas como que las mujeres llegamos no para romper esos techos de cristal, ¿no?, sino también a los acantilados de cristal, lo que ya una psicóloga, creo que era Michelle Ryan o Cain, no me acuerdo exactamente ahora el nombre, definió muy bien. Las mujeres cuando llegamos, cuando hay un conflicto enorme y los hombres no quieren meterse ahí para nada. Y tenemos ejemplos, y voy a poner algo muy cercano. Esto me ocurrió a mí en un momento de conflicto enorme. Dijeron, bueno, pues vamos a cambiar otra candidatura y llegué yo. Pero es que justamente en ese mismo momento el Athletic Club de Bilbao, yo no soy nada futbolera, tuvo una crisis enorme, no sé qué pasaba con aquello, y casualmente tuvo la primera mujer presidenta del Parlamento. Pero hablo del Brexit. ¿En qué momento llegó Theresa May? Pero voy a ir a la política europea, ¿no? Yo creo que a Arrimadas le ocurrió exactamente lo mismo. ¿Por qué pongo estos ejemplos? Porque las mujeres, para decir que todavía hay muchos estereotipos, que cuando llegamos a base de las oportunidades que tenemos o que se nos presentan, las que podemos aprovechar, pero siempre tratando de superar los estereotipos que tenemos, que son muchos. La discriminación, pues yo creo que todavía la seguimos teniendo. Y si hablamos del ámbito europeo, me quiero referir a lo más reciente, ¿no? ¿Qué es lo que ocurrió en ese encuentro con la presidenta, la primera mujer presidenta con von der Leyen? Pues estos estereotipos que hemos visto que pasan en terceros países siguen ocurriendo en los ámbitos institucionales. Entonces yo lo que sí creo es, primero, que tenemos que aprender a identificar la desigualdad. Yo creo que este es uno de los problemas. Y a mí me costó identificar que vivía en desigualdad. En segundo lugar, tenemos que luchar contra los estereotipos, porque muchas veces aceptamos situaciones como de normalidad que son mantenimiento de estereotipos constantes. Para ayudar a superar esos retos de cristal nos hace falta legislación. Este es un tema muy controvertido, cuotas sí, cuotas no. Y yo puedo decir que la realidad más cercana, el año 2005 se aprobó en la Comunidad Autónoma del País Vasco la Ley de Igualdad. A partir del año 2005, ¿qué es lo que hemos conseguido en el ámbito institucional y político? Que por lo menos el 50%, el 51% o el 53% de representantes en el Parlamento Vasco y en las cámaras provinciales sean mujeres. Porque hasta ahora el discurso es claro.
que sirvan. No. Yo una amiga me dijo hace muchos años una cosa. Dices, pues yo quiero cuotas para equivocarme tanto como los hombres. Y tenía toda la razón, porque no sé si era, no sé cuál de las compañeras anteriores decía, es que las mujeres, cuando aceptamos una responsabilidad, le damos muchas vueltas a la cabeza. Lo podré hacer, ¿qué va a significar? Estaré preparada, pero los hombres no, se tiran, porque tienen una confianza en ellos mismos que las mujeres esa confianza la tenemos. Primero, si creemos que estamos suficientemente formadas y, en segundo lugar, si tenemos la oportunidad. Así que hace falta legislación, hace falta voluntad política, hace falta recursos y, sobre todo, hace falta que los hombres se conviertan en aliados. La igualdad a ver, tener presupuestos en igualdad no es gasto, es una inversión. Todos los informes mundiales nos dicen que organizaciones más diversas aportan más innovación, aportan mejores resultados económicos, porque gestionamos de diferente manera. Podemos discutir si tenemos liderazgos distintos o no. Yo defiendo que sí, las mujeres lideramos de manera diferente. ¿Por qué? Porque seguramente con la misma formación profesional tenemos una mayor facilidad para la empatía y muchos de los estereotipos que los hombres utilizan en sus relaciones, pues a las mujeres no nos importan tanto, ¿no? Y entonces nos resulta más fácil hacer los equipos, construir soluciones, y yo creo que esta es una vertiente que hay que aprovechar también como por egoísmo en nuestras organizaciones. Y luego hay que trabajar en los discursos de igualdad. Yo creo que hay mucha polémica en torno a si hablamos de los y las, pero los lenguajes inclusivos son también muy importantes. A mí cuando una persona me dice, tengo 3 hijos, y le digo, 3 chicos, no, me dice, no, 2 chicas y un hijo, y un chico, le digo, pues entonces tienes 2 hijas y un hijo. Esto que no nos parece importante es muy importante, pero vamos avanzando. Todavía hay mucho que hacer. Y voy a dar un dato. En el último informe del Fondo Económico Mundial dice que si continuamos a este ritmo en los ámbitos y en la consecución de la igualdad, nos faltarán todavía 100 años hasta conseguir la plena igualdad. Así que yo creo que tenemos mucha tarea que hacer. Creo que hemos avanzado mucho. Creo que hay muchas resistencias por parte de los hombres. A veces yo creo que están un poco asustados y aquí de lo que se trata es de compartir y crear sociedades y organizaciones que nos permitan a todos vivir con nuestra humanidad, con nuestros sentimientos, cuidando, llorando, demostrando afectos, y nos hará mejor personas. Y sobre todo, decir también que la igualdad será mejor también para los hombres, porque en los informes que tenemos también a nivel europeo vemos que los hombres asumen riesgos no solo en las organizaciones, también en el tipo de consumos, en los accidentes de coche. Por lo tanto, esa masculinidad a ellos también les hace daño. Así que hay muchos argumentos para que estemos convencidos de que tenemos que trabajar a favor de la igualdad. Totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Izaskun, por el análisis. Desde luego, yo creo que también parte mucho de la educación, y eso es un tema que está en manos hoy del padre y de la madre, mucho más que antes, que estaba más en manos de la madre, y que de alguna manera la madre ya estaba forzando esa diferencia. La propia mujer era la que forzaba la diferencia y hacía que el hombre fuera valiente y que la niña fuera perfecta, ¿no? Que como comentaba Lola antes. Yo tuve la suerte de criarme con una mujer trabajadora en un entorno totalmente igualitario y en un colegio mixto, con lo cual eso te enseña que la persona más inteligente de la clase puede ser una niña y no precisamente un niño. Olga, muchísimas gracias por estar desde Washington con nosotros hoy. Nos encantará conocer tu experiencia en un organismo internacional, porque estamos hablando de España, estamos hablando de Europa. Tú tienes una percepción de qué ocurre en un organismo como el Banco Interamericano de Desarrollo, que es un gran organismo multinacional. ¿Y qué ocurre por ahí? O sea, ¿cómo has visto tú? ¿Cómo ha progresado tu carrera? Si hay esa discriminación positiva de la que mucho se habla, si realmente hay políticas activas en favor de que la mujer esté presente en todos los puestos de decisión. Cuéntanos un poco, enséñanos. Muchísimas gracias por invitarme y por poder participar de este panel tan importante. Bueno, yo quiero rescatar un poco lo que han dicho las colegas hoy aquí en relación al avance o no avance. Yo definitivamente considero que estamos muy lejos de ese avance y creo que hay mucho camino por recorrer a día de hoy todavía, ¿no? Creo que lo más importante es ver un poco los datos, ¿no? Ahora mismo, efectivamente, yo creo que en los últimos 5 años se ha creado mucha concienciación acerca del gap que existe, esa brecha tan importante que debemos ir cerrando.
pero creo que definitivamente los datos son un poco aplastantes, ¿no? Si miramos ahora mismo el porcentaje de mujeres CEO que hay en el S&P 500, en el S&P 500, observaremos que en el año del 2019 estaba en torno al 6% y el gran avance a finales del 2020 es que hemos llegado al 7,8%, cuando las mujeres llevamos muchísimos años en el mundo profesional y dedicándonos y teniendo niveles de graduación a la par en muchísimos de las carreras profesionales, ¿no? Y no llegamos, es decir, hay que mirar. Entonces yo creo que hay que ponerle mucho ese foco. Creo que incluso no ha habido avance a nivel incluso de los marcos legislativos. Creo que yo como profesional del Banco Interamericano de Desarrollo tengo una exposición no solo como organismo multilateral, pero también tenemos que estudiar el conjunto de los países del mundo y vemos que en algunos países ni siquiera en derechos estamos equiparadas, ¿no? En situación de igualdad. Entonces, pues nosotras, entiendo que las que estamos aquí nos hemos podido desempeñar en entornos en ese sentido privilegiados, donde por lo menos la base de derechos está equiparada, pero hay muchos países en el mundo aún a día de hoy que no han conseguido esa avance. El Banco Interamericano de Desarrollo ha puesto mucho foco en estas políticas y, de hecho, ha establecido algo muy importante, que es empezar a capturar los datos, a analizar dónde está esa brecha. Es muy difícil avanzar en lo que no se mide, ¿no? Y creo que a día de hoy hay muchas empresas que no ponen un ojo a tratar de ver eso. Y creo que, de hecho, en los últimos años el avance se ha centrado mucho en el denominado tokenism, que he tratado de buscar una traducción en español y no encuentro, pero bueno, básicamente poner a mujeres en posiciones de visibilidad, en establecimiento de esas cuotas en puestos altos, notablemente, por ejemplo, en política. Hemos hablado mucho acerca de los porcentajes de mujeres en el Congreso de los Diputados, paridad en un gobierno, etcétera, pero ¿por qué no miramos un poquito más para abajo también, ¿no? ¿Cómo está a nivel de las direcciones generales, las jefas de unidad? Hay todo un camino por recorrer y tratar de ver que verdaderamente, para que esa inclusión y esa equidad dé sus frutos, esa igualdad de oportunidades, es muy importante que se dé de manera orgánica, es decir, que verdaderamente surja. Cuando hablamos de toda la parte de discriminación positiva, decir que yo la apoyo absolutamente, y voy a explicar por qué. Creo que hay un falso entendimiento de lo que son las políticas de discriminación positiva. La discriminación positiva no implica que se dé un puesto a una mujer por el hecho de ser mujer. Eso no tendría ningún sentido, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que el punto es que las mujeres han venido preparándose, formándose, teniendo experiencias profesionales muy relevantes y que pueden aportar mucho a los negocios, a las instituciones, a la política, y que desafortunadamente hay una cosa que está muy estudiada en economía, en sociología, que son los sesgos inconscientes. Como bien decíamos, si solamente el 6% de las CEO son mujeres y desde pequeñitos vemos que en los puestos de liderazgo hay muy pocas mujeres, ese rol va quedando, esa visión y ese sesgo va quedando ahí. Hay una anécdota bastante graciosa que me acuerdo cuando comencé mi carrera, bueno, un poquito después, pero en Procter & Gamble nos hicieron un curso de género hace ya unos cuantos años, y había una anécdota de la primera ministra finlandesa, que iba a una guardería y le preguntaba a todos los niños qué querían ser, y había un niño que le decía que quería ser bombero, y decía, ¿no te gustaría ser primer ministro? Y decía, no, eso es cosa de mujeres. Pues creo que eso es una anécdota curiosa, graciosa, pero que creo que visibiliza muy bien a lo que nos estamos enfrentando. Creo que también el tema de las políticas de discriminación positiva lo que trata precisamente, como decía, la de los sesgos inconscientes, y hay otros ejemplos y la evidencia que nos lleva, donde podemos aislar toda la parte de componentes y tratar de hacer paneles en los cuales, cuando juzgamos la capacidad o la calidad de las mujeres versus a los hombres, por ejemplo, podemos anular ese sesgo. Por ejemplo, en el tema de las orquestas, no sé si habéis oído todo lo que se hizo a nivel de las filarmónicas. Las principales orquestas, por ejemplo, de Estados Unidos, en los años 80 tenían un porcentaje muy limitado de mujeres, y se empezó a plantear por qué. Hubo una medida que fue básicamente poner un panel, y no veíamos, o sea, ser un virtuoso del violín no implica hablar, no implica ser alto, delgado, gordo, bajo. Directamente los jueces escuchaban, y solamente el panel en la primera audición incrementó un 50% las posibilidades de que las mujeres fueran seleccionadas para formar parte de esa orquesta. Entonces, creo que los datos, hay que entender que la discriminación positiva no es darnos más oportunidades por ser mujeres, es tratar de ponernos en igualdad de oportunidades a la hora de ser juzgadas, y que los sesgos en relación a nuestra potencial liderazgo no se vea como una asertividad que es en demasía. Cuando nosotras, al revés, no lo somos tanto, no es que no tengamos la capacidad de llevar ese peso, como decía Izaskun. Entonces, creo que hay muchos cuestionamientos que debemos de tratar de evitar, y una vía que se ha encontrado es precisamente tratar de poner todas esas métricas para ayudar a hacer ese avance, ¿no? En relación a los temas, yo decir que efectivamente comparto con Izaskun que quizás se visibiliza más esos sesgos cuando tienes más responsabilidad, cuando avanzas en tu carrera, se hace mucho más evidente, cuando tienes que tomar decisiones o cuando tienes que establecer un rol de liderar algo, ¿no?
Y bueno, creo que poco a poco, antes estaba escuchando a la ministra de Perú, muy interesante el conversatorio y la conversación que estaban teniendo. Se hablaba un poco, y Izaskun también lo levantaba, el tema de los aliados. Creo que es fundamental. Creo que las mujeres no podemos ser las que estemos siempre tratando de concienciar en la igualdad, porque al final nos pesa, porque al final se nos señala, ¿no? A la gente no le gusta que nosotras traigamos necesariamente a la mesa otra vez este tema, con todos esos comportamientos, ¿no? Y decir que los comportamientos se deberían anular del entorno laboral, porque al final afecta a nuestra productividad. Si nosotros somos profesionales, creo todas en lo que hacemos, bueno, tenemos unas responsabilidades y para llevarlas a cabo necesitamos concentración, necesitamos en una negociación poder estar verdaderamente, como dicen, con los ojos en la pelota, no perder un poco, no distraernos con cosas que van a afectar el impacto, el outcome de lo que queremos acometer, ¿no? Y si tenemos esas desigualdades, esas micromachismos o agresiones que tenemos, la situación que comentábamos antes con la presidenta, ¿no? Verdaderamente eso va a tocarnos y va a hacer que esa concentración a lo mejor se vea afectada y que tengamos una emoción asociada a algo que no deberíamos tenerlo, que deberíamos poder estar haciendo esa misión que tenemos y acometerla sin ese tipo de mochila que tenemos que llevar constantemente en cada cosa que hacemos, ¿no? Entonces, definitivamente aquí un llamado para que todos nos apoyen en tratar de crear esa conciencia, en que analicemos los comportamientos y sobre todo que miremos los datos. Y un último punto, Antonio, que mencionabas acerca de la visibilidad de la mujer en este futuro, absolutamente espectacular, ¿no? Solo mencionar que tenemos un sector que es un sector fundamentalmente femenino, el 65% de las empleadas, de los empleados en el sector son mujeres. Y bueno, y tenemos un montón de profesionales en puestos directivos, mucho más que el promedio que en otros sectores. Sin embargo, muchas veces se nos llama efectivamente con ese toque para moderar, para tener un panel sobre mujeres, y no lo digo precisamente por este caso, porque me parece muy importante este conversatorio, pero creo que es interesante analizar el porcentaje de ponentes que hay de mujeres en cuanto a temas técnicos, ¿no? Creo que desafortunadamente, incluso en el sector turismo, donde hay una prevalencia de mujeres muy importante, seguimos viendo que hay paneles 100% prácticamente ocupados por hombres. Entonces, creo que dar voz a que las profesionales del sector, en este u otros ámbitos, podamos establecer desde un punto técnico, pues bueno, aportar nuestra visión profesional, empresarial sobre temas relevantes para la industria, creo que es muy importante. Y lo último, perdonar ya para cerrar el tema del lenguaje inclusivo, yo creo que es muy relevante, creo que tenemos que tratar de ver, bueno, no llevarlo al extremo, no hacer que al final sea algo incómodo, pero creo que es muy importante, hay que entender, porque haya un hombre en una reunión de 30 mujeres, estamos todas las profesionales, inmediatamente se nos denomina en masculino, por mucho que diga neutro. O sea, en realidad tenemos que ver si eso, el lenguaje verdaderamente, si queremos avanzar en la igualdad, plantearnos. Hasta hace unos años embajadora era la mujer del embajador, no sé si sigue habiendo por ahí una acepción en la RAE, pero verdaderamente creo que sí que es importante el lenguaje inclusivo y sobre todo, como decía, la parte más clave para mí, para este avance, es medir. Cada organización puede hacerlo y creo que aunque sea en un primer paso a nivel descriptivo para luego las organizaciones más grandes hacer técnicas para ver efectivamente si hay brechas, a qué se deben, bueno, creo que sería lo que nos va a llevar a tratar de verdaderamente lograr la igualdad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Olga. La verdad es que muy interesante también tu punto de vista. Además, has ido analizando cada uno de los puntos que hemos ido hablando hasta ahora. Te lo agradezco. A mí el tema de la discriminación positiva, la verdad es que siempre me ha generado dudas, porque nunca sabes efectivamente, y creo que incluso yo decía, no hace el favor a una mujer el hecho de que la pongan ahí, que todo el mundo piense que la han puesto ahí por culpa de una política de discriminación positiva. Me parece que le resta valor. Yo en ese sentido soy un aliado total. Ya te digo, vengo de un mundo en el que la mujer ha tenido un papel tan importante que no lo dudo. O sea, en mi empresa el 70% son mujeres, y no porque sean mujeres, sino porque son personas que valen, ¿no? Y el lenguaje inclusivo deberíamos intentar eso, aprender que hay palabras que no tienen neutro, y que no tienen género, y que podemos emplearlas y hablar de personas y no hablar de mujeres o de hombres. A mí el tema de la discriminación positiva, no sé hasta qué punto se ha utilizado aquí en España en la empresa. ¿Habéis vivido casos claros de discriminación positiva? Es decir, no, pues en este punto son todos hombres, no debemos porque nos miran mal, si en la empresa tenemos aquí todos hombres, vamos a hacer una selección entre mujeres, y que no sé cómo ha caído eso entre los hombres, entre los propios compañeros de la compañía. Es decir, ¿cómo lo habéis vivido? No sé, en la banca lo habéis vivido. Leticia, ¿has tenido algún ejemplo que hayas podido, no sé, reseñar ahora? ¿De discriminación positiva? Sí. Francamente no tengo ningún ejemplo reseñable, pero sí es verdad que el otro día era el caso contrario, ¿no? Que un amigo mío estaba optando a un puesto
daba con el perfil completamente, y le llamaron y le dijeron: encajas, pero queremos a una mujer, ¿no? Tiene que ser una mujer, lo lamentamos mucho. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo con mis colegas en que hay muchísimo camino por recorrer. Estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaban, que esto no va de decir, por el hecho de ser mujer, obviamente, pues, ¿no? El ejemplo que acabo de poner tiene que ser una igualdad de condiciones, pues obviamente sí, porque me parece vergonzoso que a día de hoy estemos hablando de porcentajes del 7%, total, que las mujeres emprendedoras no llegue al 20%, ¿no? Entonces, hay un lado importante, como bien decía Izaskun, de legislación, pero luego hay un componente de educación total y absoluto, sí, desde la escuela. Totalmente, y sobre todo desde la familia, ¿no? Ya se ha estado hablando aquí, pero claro, cuando tú inicias un proyecto familiar con tu pareja que viene de una cultura que ha absorbido en casa, y muchas mujeres también vienen de esa misma cultura, el poner en funcionamiento una familia, una logística interna, compaginarlo con un trabajo que cuanto más directivo, obviamente más te absorbe, más exigente es, pero como emprendedor también, porque tú eres recursos humanos, el departamento comercial, eres todo, ¿no? Si no hay un apoyo en casa que tiene que venir desde la formación, como digo, no solo desde fuera y legislativa, sino también de la propia familia, y ese cambio de mindset no va a venir si no viene también por las escuelas y la propia sociedad, pues lo vamos a seguir teniendo muy difícil, porque el primer freno a veces nos lo vamos a encontrar de forma interna en casa a la hora de intentar cuadrar todas las piezas del puzzle, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Yo quería, al hilo de lo que ha comentado Olga y que tú sabes muy bien, Antonio, porque hemos coincidido en muchos temas, son cosas sutiles, pero yo creo que estamos en el momento. Se han dado muchos grandes avances en cuanto a legislación, normas y tal, como comentaba Izaskun también, a nivel europeo, a nivel autonómico, a nivel nacional. Pero nos quedan pasos sutiles, que son de los que habría que implementar. Comentaba, yo creo que ha sido Olga la que decía cómo muchas veces cuando se habla de turismo tú ves paneles y son prácticamente hombres. Sí. Tú lo sabes porque hemos compartido más de uno, que siempre tenemos clarísimo que cuando se va a hacer, porque ¿qué pasa? Si de pronto la primera reacción es ¿queremos CEOs? Pues claro, como en la mayor parte de los CEOs, el 95% son hombres, te sale por definición varones. Entonces, claro, hay que ir un poco más allá. Entonces yo creo que tenemos que hacer un ejercicio, yo creo que todos, además de concienciación más sutil en elementos donde, ahora que hablamos tanto de entidades líquidas y de sociedades líquidas, en que todo permee, ¿no? Ser más permeables y que las mujeres estén en todos esos eventos que se organizan. Que no pueden ser CEOs, pues serán el número 2, porque en los mandos intermedios están muy... Y luego yo creo que hay un tema fundamental, hablabas de familia, yo creo que hay un tema fundamental en la educación en casa, por no cargar solo la escolar. Esos elementos que hablábamos antes, de que a los chicos se les educa para ser valientes y a las chicas para ser prudentes, esto lo analizaban sociológicamente hace muchos años y te decían, el chico que destaca en clase, líder. La niña que descansa en clase quiere llamar la atención. O sea, quiere decir que hay elementos que son reconducibles, yo creo que en todos los planos, ¿no? En planos que no son tanto, porque a veces siempre estamos solicitando que venga alguien a hacer las cosas para que cambien, ¿no? Es que yo creo que hay muchas cosas, en la situación marco ha avanzado, ahora yo creo que somos todos los que debemos avanzar, o sea, más que avanzar, no renunciar a esas cosas, ¿no? A esos elementos. Sí, yo lo vería así. Sí, Lola, tú, claro, empezaste a emprender muy joven. ¿Eras una rara avis en Tenerife cuando empezaste a emprender? Es decir, tus amigas incluso te miraban como, Lola está loca, ¿cómo se le ocurre hacer eso? Y tus compañeros, tus amigos te decían, ¿qué haces? ¿Por qué no haces oposiciones y te metes en el gobierno de Canarias, por ejemplo? Pues sí, ¿O en el Cabildo? sí pasaba. Ahora muchísimo menos, no cabe duda, pero sí pasaba. Yo analizo mi conjunto, tengo algunas amigas también emprendedoras y grandes empresarias, pero es cierto que lo evidente no era eso, ¿no? Lo evidente era pues que se reunieran nuestros amigos y de repente en el café estaban ellos hablando de temas profesionales y ellas hablando de temas personales, lo cual me dejaba en una situación súper difícil porque quería estar en
los dos lados. Entonces, eso seguro que os ocurre a todas. Sí, eso es así, eso es así. Se repite en Se todas, repite porque te interesa, y además yo creo que es una suerte que te interesen los dos temas, ¿no? O sea, porque a ellos no les interesan los de ella, pero nosotros ambos. Pero bueno, el caso es que yo creo que ahora mismo, por puntualizar lo de la discriminación positiva, te agradezco mucho, Izaskun, la reflexión que hiciste sobre, ojo, que tu amiga, lo que te dijo tu amiga, ¿no? De yo lo que quiero es ser capaz de equivocarme tanto como ellos. Eso me ha encantado. Eso me lo apunto porque yo tengo problemas con la discriminación positiva también. Pero eso me gustó mucho porque yo creo que tiene muchísima razón. Pero el caso es que yendo al emprendimiento e intraemprendimiento como una oportunidad en este momento para nosotras, yo creo que la buena noticia es que las habilidades que sabemos que la innovación trae de la mano en los tiempos en los que estamos viviendo tienen mucho que ver con el talento femenino, tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la creatividad, tiene que ver con lo que, fíjate, antes se llamaba soft skills, que eran nuestras y entonces eran soft, las emocionales, las culturales, y sin embargo ahora son las que realmente hacen falta. El conocimiento, fundamental, pero los datos, que son tan clave, ahora mismo la tecnología nos aporta, ¿no? Y los podemos ir a encontrar en alguna parte. Lo que no se encuentra son las habilidades emocionales. Pero y yo cuidado, creo que es una gran oportunidad. Sí, pero cuidado, yo me gustaría hacer un poco de Pepito Grillo. Cuidado con la atención, porque la historia nos enseña que las mujeres somos expertas en gestionar la escasez, en gestionar la falta de recursos, en gestionar la dificultad. Y siempre nos llaman, en todos los momentos de crisis somos protagonistas. Cuando esa crisis se empieza a salir, nos empiezan a echar hacia atrás y nos buscan otro. Todas las crisis, todas las guerras mundiales, todos los sectores, empezamos, damos el primer paso y luego de pronto, como decía Maribel antes, te van relegando, hasta en el body language, ya no vas apareciendo. Entonces, que eso también es un componente muy masculino, cuando no puede arriesgar, ¡ay! ¿Cómo me ayudas a gestionar? Pero vamos a hacer como el Parlamento Vasco, ya no nos van a sacar. Sí, allí ya no hay forma de cambiar eso. Muy bien. Pero hay otra cosa curiosa, ¿eh? En ese momento yo creo que son anécdotas, pero muy significativas. Yo recuerdo un conocido mío, cuando aprobamos la ley, votamos la ley, yo todavía no era presidenta, me armó un lío. Izaskun, ¿cómo habéis podido aprobar esa ley discriminatoria para los hombres? Y hacía un momentito, 10 minutos, había estado hablando él con el Lehendakari Ibarretxe, que él se comprometió a sacar para él la ley más importante de su legislatura, que era la ley de igualdad. Y entonces yo la verdad es que me quedé tan pasmada que le dije, mira, no tienes ningún problema. Exactamente lo mismo que me has dicho a mí, se lo dices al Lehendakari la próxima vez que le vea, porque te he visto hablando con él y no le has dicho nada de esto. Entonces, esta es otra de las vertientes. Sí. Se atreven con las mujeres Sí, es verdad. a decir cosas que no se atreven con sus compañeros. Y entonces, cuando eres mujer y tienes situaciones muy complicadas, porque yo creo que todas las mujeres que estamos en este panel hemos pasado momentos muy complicados, pero que bueno, que solo por el tono ya sé que hemos sabido gestionar correctamente, al final tienes dos opciones. O me pongo tan digna que le digo hasta aquí no sé qué, no sé cuántos, o le doy un pase y yo voy a hacer lo que yo considero que tengo que hacer. Pero siempre tienes que estar gestionando ese nivel de conflicto que los hombres no tienen. Y habéis dicho una cosa muy interesante, con el tema de las crisis que antes hablaba del acantilado de cristal. Si nos fijamos en el mundo y con esa gestión de las emociones que también estamos hablando, vamos a mirar los conflictos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina, ¿qué nos encontramos? Con las abuelas de la Plaza de Mayo. En Cuba, ¿qué nos encontramos? Con las mujeres de blanco. En Palestina e Israel, ¿qué nos encontramos? Con las mujeres de negro. Yo tuve la oportunidad de estar con ellas, que eran mujeres palestinas e israelíes, que lo que querían era dar soluciones. Y trataban de construir espacios que los hombres no eran capaces de hacerlo. Y todavía hoy estamos viviendo una situación de conflicto. Entonces, las mujeres también en el mundo estamos llamadas siempre a construir soluciones, ¿no? En momentos y en situaciones muy complicadas. Y respecto de qué podemos hacer, cómo podemos llegar, pues ahora llevamos 2 legislaturas aquí con una polémica porque no somos capaces de aprobar una directiva
que exija la presencia de mujeres en los consejos de administración. Entonces, dice, no, es que ¿cómo van a entrar? No, es que lo único que estamos pidiendo es que haya transparencia a la hora de analizar los currículums de las personas que van a incorporarse a los consejos de administración. No pedimos que se vaya a primar automáticamente una mujer, que seamos transparentes. ¿Por qué? Porque la mayoría de los hombres viven en círculos informales en los que las mujeres normalmente tenemos menos tiempo. Menos tiempo por cosas que han surgido, ¿no? Porque vamos antes a casa, porque tenemos otras preocupaciones, X. Entonces, los círculos informales hacen que muchas veces la relación pues favorece que los hombres estén en determinados lugares. No podemos aprobar en los consejos de administración y en una jornada que organizamos, donde invitamos a un hombre, bueno, pues que ha tenido muchas responsabilidades en empresas. Yo recuerdo un panel en el que una mujer dijo, pues yo tengo esta formación, la otra he hecho esta máster, tal, y he estado en estos dos consejos de administración. Y este hombre, que es, vamos, un activista a favor de la igualdad, le dijo, mira, pues yo no tengo ni la mitad del currículum que tienes tú, y he estado en el triple de consejos de administración de lo que has estado tú. Entonces, cuando hablamos de presencia unos y otros, no se prima la valía, se priman otro tipo de factores. Y casualmente ayer mismo participé en una jornada, más que nada aprendiendo y escuchando, y una asociación de mujeres empresarias explicaban cómo, para tratar de fomentar la presencia de mujeres en consejos de administración, crearon un programa con ayuda de instituciones públicas que se llama Observatorio Mujer Empresa, Mujeres en Consejos de Administración. Esta es la organización AED, la Asociación de Mujeres Empresarias de Vizcaya. Y bueno, que iban consiguiendo, a través de este curso en el que invitaban a hombres y mujeres y sensibilizaban, darse a conocer y que las mujeres pudieran ir de una manera más natural, porque formación no nos falta, estamos hiperformadas. No tenemos más que mirar los datos a nivel europeo, el 65% de las personas tituladas universitarias a nivel europeo son mujeres, por lo tanto, no nos falta ni formación ni tutela, la tenemos, nos hacen falta estas oportunidades. Y otro programa muy interesante que el año 2018 puso en marcha la Oficina de Madrid del Parlamento Europeo es ¿Dónde están ellas? ¿Dónde están ellas? Fue un programa, precisamente habéis hablado de paneles, en el que trataba de hacer un esfuerzo para que en los paneles que se organizaran en los ámbitos de prensa, de empresa, universidades, hubiera mujeres. Entonces, se suscribieron muchísimas más entidades, fue premiado además en el Parlamento Europeo el programa, se sumaron muchísimas más entidades que las que creamos y en todas esas entidades tenían la obligación de pensar primero en mujer, porque automáticamente vamos siempre a lo más sencillo y lo que conocemos son más hombres que mujeres. Y entonces, esto dio unos resultados muy positivos, una diversidad que puso en valor también las jornadas y yo creo que esto es muy importante. La educación es importante, pero tan importante como la educación es acabar con los estereotipos. Y voy a poner un ejemplo de una amiga mía, que un día nos contaba aterrada, una mujer trabajadora, educando igual a su niño y a su niña, llega un día a casa y su niña dibuja. Una cosa en la que la madre está con la escoba y el padre con un libro. Dice, pero hija, ¿pero cómo has dibujado tú esto? Si tú ya sabes que esto en tu casa no es así. Sí, mamá, ya sé, pero esto es así. ¿Por qué? Si los niños leen unos cuentos, si vemos unos dibujos animados, si vemos las películas, si vemos los anuncios, ¿qué nos están transmitiendo? Los estereotipos de siempre. Algunos anuncios se empiezan a cambiar y ya no resulta llamativo. Pero los anuncios son siempre así. Y luego, además, otra cosa que tenemos que hacer la autocrítica. Yo en algunas charlas que he dado, para provocar un poco, también, al final les decía, bueno, vamos a ver, estamos a favor de la igualdad todas, queremos tener la misma presencia de mujeres. Vamos a ponernos en el siguiente papel. Sois las suegras, llegáis a casa de vuestro hijo. Vuestro hijo está haciendo el fregado y vuestra nuera está tumbada en el sofá leyendo un libro. ¿Qué pensaríais? Muy buena pregunta. No pobre hijo mío. No, es que la inmensa mayoría pensaría, pobre hijo mío. Pobre hijo mío, sí. Y se reían todas. Entonces, tenemos que analizarnos también un poco por dentro cuál es nuestra perspectiva, qué es lo que queremos hacer y que tenemos que seguir haciendo programas en todos los sitios para cambiar esa visión.
porque creo, y yo creo que no sé si ha sido Matilde o quien ha dicho, o Olga o Lola, estamos ante una oportunidad. Yo creo que esta situación del COVID nos ha hecho cambiar mucho a todos. Nos ha cambiado la cabeza completamente. Y creo que vivimos en un momento de inflexión en el que vamos a necesitar liderazgos más horizontales, más flexibles, más adaptados a la realidad. Y yo creo que en este sentido, liderazgos nuevos, referentes que no tenemos. Yo muchas veces cuando pregunto a la gente joven, bueno, vamos a hablar de igualdad. A ver, ponerme el ejemplo de una mujer líder. Todavía se acuerdan o de la Merkel o de Margaret Thatcher. Pues esto es un fracaso. Merkel. Imaginaros, Margaret Thatcher, ¿de cuándo es Margaret Thatcher? Entonces, necesitamos referentes, unos referentes diferentes. Y yo también creo que no debemos imitar los modelos existentes. Yo creo que lo peor que nos puede ocurrir a las mujeres, a las personas y a la sociedad es tratar de imitar modelos masculinos para que nos reconozca la autoridad, porque esto todavía sigue siendo así. A una mujer nos tienen que reconocer la autoridad y un hombre tiene autoridad por el hecho de llegar. Punto. No se cuestiona. Y esto lo hemos vivido y podría contar 8.000 anécdotas en las que no voy a hacer. Y luego otra habilidad que tienen los hombres, y voy a acabar con esta anécdota, es la siguiente. Los hombres, las mujeres han cocinado y hemos cocinado, bueno, yo no tanto, pero toda la vida. ¿Y qué eran? En restaurantes también. Es la cocinera, es la cocinera, es la cocinera, es la cocinera. Cuando los hombres han dado el salto al restaurante, ahora son chefs. Chef, sí, sí. Claro, le ponen título. Pero es que esto es lo que hizo un amigo mío, recién jubilado, que me dice, me he jubilado y ahora estoy en casa. Le digo, hombre, pues ahora eres el amo de casa. Y me dice, no, soy gestor del hogar. Le digo, esto es lo que saben hacer los hombres. Sí. Ponen en valor lo que hacen. Y nosotras tenemos que aprender un poco a tener autoestima, a tener confianza, a apoyarnos, a tener redes y saber que con una presencia diferente y diversa todo va a ir mejor. Y solo por egoísmo social y político deberíamos incorporar masivamente a las mujeres, sin imitar modelos existentes que creo que están ya muy cuestionados. Pues Matilde. Izaskun, quería justo comentar con lo que estás diciendo, porque eso es algo que además sociológicamente, yo creo que Olga ha hecho alusión antes, está estudiado. Las profesiones que se feminizan se desprestigian. Ahí totalmente. Se ve la sanidad y la formación, incluso la política. Y en cambio, los oficios y las tareas que se masculinizan se prestigian, suben de nivel. Y yo suelo dar ese ejemplo de la cocina y el chef. Cuando Arzac hablaba de su madre, hablaba de la cocinera. Él es el chef y ya han creado esa idea. Entonces eso es muy importante, porque yo creo que una de las cosas que tenemos pendientes nosotras es prestigiar lo que hacemos. No, a veces lo queremos hacer como todo normalizar y le quitamos importancia porque forma parte de nuestra propia cultura. Yo creo que tenemos que dar un nivel de prestigiar lo que hacemos. Y aludiendo a lo último que has dicho, a veces se habla de eso. Yo creo que las mujeres no tenemos un problema tanto como se decía antes de autoestima. Lo que tenemos es de lo que has dicho ahora, de autoconfianza. Si tuviéramos autoconfianza con toda la formación que tenemos, autoconfianza profesional, de decir, damos el paso adelante porque podemos, pero así, sin más, con naturalidad, con la misma naturalidad que pueden hacer los varones, nuestros hermanos o los compañeros del cole, ¿no? En ese sentido. Sí. Nada, quería justo completar eso. Sí, sí. Siempre y cuando no te pongan obstáculos. Sí, sí. Si me permitís... Sí, Olga, no, me gustaría darte paso a un tema que hemos comentado antes que creo que es importante. Estamos hablando de cómo la inclusión, o sea, el que haya igualdad realmente potencia la organización, potencia la sociedad, potencia todo. Creo que tú tienes bastante conocimiento de lo que es la parte económica de esto, ¿no? De lo que es organizaciones con igualdad, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de eso? Porque antes estuvimos comentando un poco por encima, pero creo que sería una cosa interesante de pasar de casi del terreno anecdótico al terreno realmente del dinero, ¿no? De la pasta, de lo que se crea, de la riqueza que se crea. Muchas gracias, Antonio. Si me permite, súper rápido, porque se han tocado temas súper interesantes que me gustaría dar un par de ideas nada más. Claro que sí, por supuesto. Muchas gracias. No, el primer punto creo que fue Leticia quien estuvo hablando de todo el tema del trabajo, la responsabilidad del cuidado, ¿no? Y creo que eso se ha tocado un punto muy clave. Yo creo que esta pandemia ha puesto de manifiesto la importancia que es el tener un reparto equitativo de las tareas de cuidado, que por
históricamente han sido asignadas a la mujer por diversos motivos, ¿no? Pero creo que hemos demostrado, y mi caso es un claro ejemplo, de que esa responsabilidad puede ser totalmente compartida. Creo que la palabra de ayudar deberíamos eliminarla como concepto, porque el papá es papá y la mamá es mamá, y los dos tenemos responsabilidad respecto a nuestros hijos. Y en el punto, por ejemplo, que creo que también es muy importante de los compañeros de vida, de tu familia, ese apoyo es clave en la igualdad, ¿no? En mi caso tengo una carrera internacional, mi marido tiene una carrera bastante, no sé si decir exitosa, pero profesionalmente le ha ido muy bien. Y bueno, pues en ocasiones compatibilizar, habiendo estado en diversos países del mundo, no es fácil, porque implica que el otro tiene que sacrificar. Y entonces, si al final solamente uno de los dos, porque históricamente así se ha visto, es el que va haciendo esos pequeños pasitos hacia atrás, pues la cosa no está equiparada. Es decir, que el cambiar un poco esos patrones y esos estereotipos, antes quizás tú y me parece, no sé si era Lola, estaban poniendo ejemplos acerca de los estereotipos, de la puesta en valor. Y, por ejemplo, un hombre deja de trabajar para seguir a la mujer a un puesto de trabajo, se está normalizando, pero sigue viéndose diferente a cuando lo hace una mujer para ocuparse de los hijos, por ejemplo, y acompaña profesionalmente al hombre. Otro punto que me parece súper importante, y perdona que ya me voy a la pregunta que me has hecho, quizás me estaba hablando de la presencia de mujeres en consejos de dirección, ¿no? Sí, creo que eran los consejos de administración. Es súper importante lo de los consejos, pero el problema es que si no miramos que para llegar a un consejo, si no tienes un pool del que tirar, efectivamente, o sea, hay un montón de mujeres muy preparadas, pero tenemos que empezar a mirar, porque el problema de los consejos es que al final pasa un poco lo que comentábamos antes, ¿no? El tratar de visibilizar que hay dos mujeres en el consejo. Pero lo importante sería que eso se diera orgánicamente de manera natural y que empecemos a ver quién tiene los proyectos importantes en una empresa. ¿Quién está asignado como director financiero? ¿Quién es director de marketing? O sea, empezar a sacar los datos desde abajo, porque si solo nos fijamos arriba, para llegar arriba hay toda una trayectoria profesional. Entonces yo creo que sí que es muy importante esos datos que ahora los tenemos muy presentes cuando hablamos del porcentaje de CEOs, etcétera, empezar a sacarlos en fases más tempranas. Y creo que todas las empresas pueden hacerlo porque ahora, con las particularidades que puede haber cuando alguien nos identifica como binario, lo que queramos hacer, pero en definitiva es un dato que siempre está. Es decir, hay otro tipo de características que uno no presenta cuando es reclutador, cuando le contratan, ¿no? Pero generalmente el sexo que tienes asignado, por lo menos teóricamente sí, entonces podemos empezar a ver cómo se mueve eso. En relación a la pregunta que me hacías, y ya voy directa a eso, y luego si me da tiempo a hablar un poco de los estereotipos, yo creo que hay muchísimos estudios que han mostrado el impacto que tiene órganos directivos y en general sociedades, firmas, empresas más diversas y sobre todo no fijarnos tanto en la diversidad sino en la inclusión. Creo que el debate debe estar en la inclusión, que tú, como decía antes, quizás no tenemos que masculinizarnos, seamos nosotros mismos, porque los beneficios, el rendimiento de la diversidad viene cuando podemos aportar esas características un poco disímiles y diferentes. Si resulta que para poder, la política está en la diversidad, es decir, en tener aparentemente personas o grupos de población con características diferentes, pero que al fin y al cabo todos pensamos igual o todos tenemos una manera de liderar o de comportarnos muy similar, ese rendimiento adicional que tiene esa diversidad en su verdadera naturaleza no va a efectivamente darse, ¿no? Entonces, yo creo que se ha mostrado cómo, además, la incorporación de la mujer a la actividad laboral, que la mujer esté ocupada, cómo ha permitido también avanzar económicamente muchísimo a la sociedad. Y un punto que antes mencionaba, y perdonad porque como no estoy en directo, no puedo ver exactamente a veces, no sé si era Matilde o Lola, el tema, por ejemplo, de cuando una profesión se feminiza, ¿no? Cómo empieza como a perder valor, pero pierde valor además de manera literal, es decir, en el momento que las mujeres empiezan a tener un porcentaje mayor en esa profesión, los salarios promedios se reducen. Habría que preguntarse cómo puede ser esto. Y un punto muy importante en todo este tema es que nos fijemos también en la segmentación de roles. Hay roles claramente en los cuales también, por ejemplo, puede haber discriminación hacia, por ejemplo, los hombres. Lo hemos visto en los temas de enfermería, es algún tema que sale, ¿no? Se ve como que el cuidado, esas características están más presentes en la mujer, ¿no? Pero hay muchas otras que efectivamente las mujeres tienen una segmentación muy fuerte. Entonces sería muy interesante ver, por ejemplo, en las empresas,
Yo he trabajado para empresas en las que entre el 95-100% de los puestos, por ejemplo, administrativos, que es un puesto estupendo, pero ¿por qué solamente lo hacen mujeres? Me explico. Habría que plantearse por qué. O sea, yo veo un montón de colegas míos que podrían tener las mismas calificaciones y cualidades para obtener ese puesto. ¿Por qué un 100% de esos puestos están ocupados por una mujer? Y creo que ese es el tipo de cuestiones. Para mí la clave es poner número y poder visibilizar efectivamente todo este tipo de cosas y empezar, quizás si pudierais también dar una mirada un poquito hacia abajo. Creo que UK, Reino Unido, ha hecho ahora mismo toda una medida hace un par de años en empresas de un determinado tamaño para transparentar el gap salarial a nivel descriptivo. Luego podemos dar los diferentes determinantes, las causas y determinantes del mismo, y creo que eso ha sido un gran avance. Entonces, creo que hay medidas que se pueden adoptar y que van mucho más allá de aprobar una ley teóricamente de igualdad. Empecemos verdaderamente a tomar esas medidas que visibilicen efectivamente si hay esa brecha o no. Espero haber respondido a la pregunta, Antonio. Gracias. Sí, no, totalmente. El tema económico para mí es fundamental, porque al final es el auténtico reconocimiento de un trabajo hecho, da igual si eres hombre o mujer, ¿no? O sea, yo no entiendo que haya desigualdad salarial entre un hombre y una mujer por el mismo puesto, la misma responsabilidad. No lo entiendo. Al final pienso a veces que las soluciones son incluso más fáciles, ¿no? A la hora de hacer una selección para perfiles, para un consejo o para un puesto, igual que en Estados Unidos hace muchos años se ha quitado la fotografía para evitar el sesgo racial, pues a lo mejor se debería quitar el nombre y el apellido de la persona y simplemente ir a la validez, a la valía del candidato sin saber si es hombre o mujer, ¿no? Y ya de repente... Antonio. Sí. No, perdón que interrumpa y me estoy saltando un poquillo del orden, pero en el punto que estás levantando es que es súper importante. Y en el tema del mismo puesto, ahí está un poco la trampa, ¿no? Porque lo que estamos viendo, por ejemplo, en perfiles muy claros, vamos a ver, por ejemplo, organismos multilaterales o algunas instituciones que tengan un pool para un segmento, un tipo de puesto de trabajo muy competitivo. Hay que ver si cuando se contrata, por ejemplo, a esos profesionales se hace en el mismo grado de responsabilidad. Es decir, siendo un pool muy competitivo, si en el caso, por ejemplo, del banco, ¿no? Y que se hace mucho trabajo en ese sentido, si las mujeres, naturalmente, tenemos grados, ¿no? Pongamos, da igual el número, del 9 al 1, pongamos, ¿no? Si a igualdad de perfiles empezamos en el mismo puesto. Es decir, si la moda de contratación está en el mismo sitio, a igualdad de perfiles, por supuesto. Lo que dice se puede comparar, nivel de estudios, másters, niveles universidades, experiencia laboral, porque ahí está un poco la clave. Cuando comparamos y decimos a igualdad de trabajo, tenemos que ver también, efectivamente, qué es lo que llamamos igualdad de trabajo. Y hay un montón de metodologías para hacerlo. Y las empresas pequeñas quizás no puedan hacerlo, pero las grandes sí que lo podrían mirar. No, y estoy de acuerdo contigo. Lo que no se indica, lo que no se mide, no se puede controlar. Si empezamos a hacer ese tipo de mediciones, podemos empezar a controlar el comportamiento de las empresas allá donde estemos, da igual el sector que sea, ¿no? Y da igual el país que sea. Bueno, ya nos hemos quedado sin tiempo. Me gustaría que hicierais una pequeña reflexión sobre cómo veis de aquí a unos años el papel de la mujer directiva en el ámbito del turismo o en el ámbito profesional, empresarial. ¿Qué veis que falta? ¿Qué veis o sea, cómo veis el posicionamiento de la mujer en unos pocos años? Leticia. Bueno, yo creo que la progresión va a ser favorable a la mujer dentro de lo que es más mi campo de la innovación y las tecnologías. Creo que es algo a tener muy en cuenta, tanto desde el lado de la conciliación como desde el lado de la forma y nuevos modelos de negocio que se van a implantar, donde cada vez está quedando más relegado, aunque sí ha salido presente pues foros en los que los hombres se van, ¿no? Antiguamente está mucho las comidas, las cenas, el irse, los viajes. Los viajes se van reduciendo, cada vez hacemos más videoconferencias. Los hombres, y también se ha tocado aquí este tema, en los momentos de COVID y de confinamiento, pues ha habido un cambio de chip. A mí hay muchos hombres, compañeros de trabajo, amigos que me han dicho me estaba perdiendo disfrutar de mis hijos. Sí, eso ocurre mucho, y sí. He aterrizado con este confinamiento, he palpado y además he sido consciente de que puedo trabajar con la misma eficiencia, puedo disfrutar de mis hijos, apago el ordenador, nos distribuimos el trabajo. Entonces, esos modelos de trabajo yo creo que han venido para quedarse. Y las tecnologías también para facilitar precisamente y ver que
tanto viaje, ya desde el puro momento yo estoy muy inmersa en la sostenibilidad en turismo, en la neutralidad y la compensación de la huella de carbono, que esto es para otro foro, pero creo que hay muchas cosas que van a ir cambiando. También nosotras como mujeres, y también se ha puesto aquí de manifiesto, hay muchas veces que subconscientemente, yo soy mujer, tengo una hermana, tengo un padre pero 2 tías, tengo 3 hijas y a veces inconscientemente les vamos metiendo en este rol. ¿Sí? Yo siempre digo, soy la mayor de 2 hermanas y fue el hijo que mi padre no tuvo, porque de pequeño iba con hombres por mis aficiones. Yo quería ser piloto militar, luego piloto de Fórmula 1, esto, lo otro. Me decían, bueno, yo es que contigo no me subiría a un avión, ¿no? Una mujer pilotando. Y a día de hoy todavía hay gente que cuando pasa y va a embarcar y ve en la cabina, no digo el comandante, sino el comandante y el segundo, son 2 mujeres, yo creo que a algunos se les salen los ojos y dice casi está a la vuelta por irse otra vez al finger, ¿no? Entonces, tenemos que cambiar mucho el chip, tenemos que cambiar mucho el tema de la publicidad, de los juegos de los niños y las niñas, porque muchas veces nosotros mismos sin darnos cuenta les sesgamos, ¿no? Sí. Entonces, yo creo... ¿Cómo ves el futuro? ¿Cómo lo ves? Yo el futuro, y en la parte que a mí me toca, creo que está avanzando, tecnológicamente está avanzando, creo que en casa, en los colegios está avanzando y va a costar. Yo no estoy de acuerdo en que nos vaya a llevar 100 años, yo creo que esto va muy rápido y muy deprisa y que las nuevas generaciones vienen ya pisando fuerte. Tenemos mucho trabajo por delante desde el punto de vista legal y desde el punto de vista, ¿no?, de los propios consejos. Yo sigo padeciendo y soy consciente discriminación salarial. En banca, incluso en el mismo nivel que también han puesto aquí de manifiesto, había unos rangos, yo tenía que haber entrado en un rango superior de un nivel más y entré en el mismo rango que mi compañero y un día hablando, porque al final te acabas haciendo amigos, veías que en esa diferencia pues yo estaba en el rango bajo y él en el alto sin saberlo, o sea, y eso a día de hoy sigue existiendo. Las empresas a día de hoy si tienen que contratar a alguien con 25 años, aunque cada vez se retarda más el momento de tener hijos, pues sigue prevaleciendo el decir, bueno, es que claro, va a querer tener hijos, que va a tener una baja, es que después de un embarazo ya quieren venir todos seguidos porque va teniendo edad. Tenemos mucho trabajo por hacer ahí. Bueno, yo cuando fui presidente de Segitur contraté a una chica embarazada de 3 meses y todo el mundo se tiró las manos a la cabeza, incluidas las mujeres de la empresa, y todas dijeron, wow, las cosas están cambiando aquí. Y yo dije, claro, es una mujer que yo conozco, es muy válida profesionalmente, está embarazada de 3 meses y, o sea, para mí no había ningún tipo de objeción al tema, está embarazada y pues todo el mundo dijo, ¿cómo es posible? Exacto, pues pero bueno, hoy se ha puesto de manifiesto que estando todo el mundo en su casa con el lockdown, hemos estado todos trabajando y hemos trabajado bien. Mucho, se puede trabajar también con un embarazo en la fase final. Yo en mi primer embarazo estuve 5 meses en la cama y seguía trabajando los días que tenía ánimo psicológico y he de decir que ahí también se portó muy bien la empresa conmigo. Y en resumen eso, soy optimista, pero hay mucho trabajo por hacer. Matilde. Bueno, yo que normalmente soy optimista, quiero decir que sí, que por supuesto que vamos a progresar, que el futuro está ahí, nuestra civilización nos enseña que siempre vamos hacia adelante, pero no nos olvidemos que con la pandemia, bueno, las soluciones tecnológicas por supuesto que nos facilitan la vida y nos facilitan tal. Solo 2 reflexiones. Una, que estamos hablando del primer mundo. Entonces tenemos la responsabilidad de verdad de avanzar en todo porque somos, como decía la ministra de Perú, la parte privilegiada. Y es también nuestra responsabilidad que podamos ser palanca para que todos los demás avancen. Pero 2, la reflexión sobre la pandemia es que la brecha, el gap, se ha hecho más grande entre hombres y mujeres. Entonces no nos olvidemos, sí, el voluntarismo de decir hacia allá, sí, el trasladar a todos líquidamente que tenemos que apoyar todos, pero cuidado que hay mucho por hacer. O sea, es una cuestión de perseverancia. Afortunadamente las mujeres es una de nuestras cualidades también. La perseverancia. Muy bien. Lola. Pues sí, pues cierto. Yo me quedo con varios mensajes, pero uno de los que más me ha gustado fue ahora al final, entre Matilde y Izaskun, las dos hablaron de cómo hay que poner en valor lo que hacemos, y esa manera de luchar más por el papel de la mujer profesionalmente me gusta, que es poner la mochila
en nuestros propios hombros, aparte que somos expertas en eso, pero además ya de una manera más de actividad, ¿no? De acción. ¿Cuál es el plan de acción? El plan de acción es el que nosotras llevamos a cabo y el que ellas proponen, poner en valor lo que estamos haciendo, empezar a dejar de pedir permiso o de tener complejo por pretender ser lo perfectas que hablamos de que de niñas nos imponen, y eso evita que te pongas a competir con hombres que posiblemente valen lo mismo o quizás hasta un poco menos que tú, ¿no? Pero siempre está como la sensación de pedir permiso. Yo sí creo y yo sí soy optimista porque ha cambiado el paradigma, tecnológicamente hablando, por supuesto, de forma de vivir, de forma de todo, y el coronavirus ya era una tendencia, pero el coronavirus pues ha marcado un antes y un después, pero sobre todo observando las nuevas generaciones. Y son nuevas, bueno, pues la siguiente, ¿no? Y algunas muy cercanas, con treintañeras. Viendo la mentalidad de las mujeres de 30 años de hoy, yo tengo no puedo decir la certeza, porque sí es verdad que no es fácil hacer un reset y quitar todos los modelos, todos los roles, todos los referentes que nosotros todos hemos venido viviendo. Ahora, las mujeres que vienen detrás, yo creo que vienen viviendo su profesionalidad y su condición de mujer profesional de una manera completamente diferente. Estoy de acuerdo que en la parte global, en fin, internacional y de global, el asunto está muy diferente en distintos países, lógicamente. Y entonces, bueno, pues ahí sí que hay un trabajo muy arduo que hacer, ¿no? Sí. Pero sí, yo lo veo, como dices tú, ¿cómo lo ves de aquí en adelante? Yo lo veo con optimismo, lo veo con ganas, y veo las mujeres que vienen pisando fuerte detrás, que yo no creo que vengan pidiendo permiso, quizás como nos ha pasado a nosotros. Ojalá. Izaskun, cuéntanos, ¿cómo ves? Bueno, pues yo creo que hemos avanzado mucho, pero creo también que tenemos mucho por hacer. Quiero ser optimista, pero sigo insistiendo. Tenemos que empezar por analizar los comportamientos individuales, qué hacemos, cómo reaccionamos, qué decimos, y yo creo que este es un ejercicio sencillo que, si no nos hemos puesto a parar, deberíamos hacerlo de vez en cuando. ¿Qué es lo que hago? ¿Es correcto o no es correcto con mi familia, mis amigos o mi comportamiento normal? Segundo, sigo insistiendo en la necesidad de que haya legislación, programas, propuestas a todos los niveles, también a nivel empresarial. Recuerdo ahora, y perdonadme que os diga también, Emakunde, por ejemplo, el Instituto de la Igualdad de Euskadi, tiene un programa desde hace tiempo, hablábamos de empresas y cómo les incorporamos, en la que suman entidades colaborativas en el plan de igualdad. Y entonces les ayudan, porque cada vez más empresas también quieren sumarse a este reto de la igualdad, porque han analizado que la diversidad les aporta valor como empresas. Y por lo tanto, cuando hablo de medidas, hablo de programas, esto tiene que ser como algo que se va expandiendo en todos los ámbitos para poder sensibilizar y para poder ir incorporando con una mayor normalidad de lo que hay ahora. Vamos avanzando, pero hay datos que me preocupan. ¿Qué datos me preocupan? Primero, el gap. Es verdad, informes que hemos visto en el Parlamento Europeo, a nivel europeo y también a nivel mundial, no digamos, todavía la diferencia salarial por el mismo trabajo es enorme. Hay países, regiones, donde ya hay programas de gobierno que inspeccionan a cada una de las empresas si pagan lo mismo o no, y creo que tenemos que avanzar con ese tipo de medidas también. Y por último, me preocupa una cosa. Pensamos que la gente joven, y es verdad, lo que vemos aparentemente es así, pero también se están incrementando los niveles de violencia contra las mujeres. El tema de las redes sociales, que efectivamente en este confinamiento nos han aportado una forma de vivir, o por lo menos que puede flexibilizar el trabajo, el compatibilizar el cuidado con el trabajo y además en el tipo de pareja que cada uno considere, también tiene la otra parte. Las redes sociales, ¿de qué manera están manteniendo, quizá retrocediendo en el tipo de los estereotipos, y de qué manera se está incrementando la violencia contra las mujeres? Así que tenemos que estar muy atentos a estos avances y a estos retrocesos. Y creo que aquí hace falta, como digo, una vez más, la implicación de los hombres. Esto no es una tarea solo de las mujeres. Y por los ejemplos que habéis dado, por los amigos que han descubierto, pues ahora en el confinamiento, que efectivamente el mundo de los cuidados y de los afectos les aporta en positivo, creo que esto es lo que tienen que ver los hombres. Necesitamos a hombres activos a favor de la igualdad. Las mujeres estamos a veces cansadas de tener que seguir luchando, de seguir teniendo que convencer, de seguir teniendo que decir que hace falta programas, presupuestos.
Por favor, llamada a los hombres, que sean los hombres a los que llamen a los otros hombres para decir, vamos a sumarnos porque tenemos mucho que ganar. Y yo me quedaría con eso. No nos dejéis solas porque los hombres tenéis mucho que ganar y no lo vamos a hacer si nos dejáis solas. Y si tenéis hijas, pensad en las hijas. Y si no, en las posibles nietas que vayáis a tener, como le decía yo a un compañero cuando era totalmente machista, y hace una semana me dijo, ¿estás como sabes que tengo 2 nietas? Bien, pues hazlo por tus nietas. Lo que no querías hacer por tus compañeras. Muy bien. Olga, ¿cómo se ve todo? ¿Cómo es el futuro desde Washington y teniendo una perspectiva de todo el continente americano? Uy, no se te oye. Olga, no se te oye. Estás muteada. No me funcionaba el ambiente, perdonad. Digo, muchas gracias, Antonio. Bueno, pues lo veo en positivo, muy optimista por un lado y pesimista a la vez. Lo veo que va a haber una brecha muy importante entre los países de ingreso alto y los de ingreso bajo. Entonces, claramente toda la revolución tecnológica a la que algunas compañeras estaban haciendo referencia, yo creo que va a hacer un cambio. Creo que los millennials, las nuevas generaciones, vienen pisando con fuerza. Creo que han sido educadas en otro contexto, en otros valores. Creo que está eso ya bastante enraizado, o sea, verdaderamente forma parte del ADN de estas nuevas generaciones que vienen. Creo que hay un montón de jóvenes que han sido ya educados en la igualdad y creo que eso va a hacer muchísimo, un avance muy fuerte. Pero creo también que hay toda una parte, bueno, de países que no han tenido las mismas oportunidades económicas, sociodemográficas de todo tipo, en donde quizás esto va a ser un mayor reto, ¿no? Y creo que toda esta revolución tecnológica puede incluso aumentar las brechas. En relación también, creo que va a haber una diferencia para todo el tema, antes se mencionaba el teletrabajo, creo que es muy importante. Ahora hemos visto que ahora mismo me veis, estoy desde mi casa, se puede trabajar de cualquier parte. De hecho, no es el teletrabajo desde la casa. Hay un movimiento en turismo, como muy bien sabéis, que es trabaja desde donde sea, work from anywhere, ¿no? Es un segmento nómada que está creciendo y que yo creo que está para quedarse. Entonces, creo que va a haber también una diferencia entre aquellos que puedan compatibilizar una actividad en la que se ahorren, por ejemplo, ese transporte al trabajo durante tantas horas, esa presencia física, esas profesiones versus otras, ¿no?, en relación a esta brecha que tenemos. Y, en definitiva, me quedo también un poco con el mensaje de Izaskun. Creo que es fundamental, creo que para avanzar necesitamos hacerlo juntos, necesitamos a los hombres. El otro día en una reunión alguien tuvo una actitud podíamos definir bastante machista conmigo y no fui yo, no tuve que decir nada. Hubo mi colega, mi compañero, al cual luego se lo agradecí, que hizo un toque de atención. Y estuvo bien, porque esa mochila que decíamos que muchas veces que tenemos que llevar, que te la quiten de vez en cuando, te permite centrarte en lo importante. Así que definitivamente... Pues muchísimas gracias, Olga, Izaskun, Lola, Matilde, Leticia. Muchísimas gracias por participar hoy aquí, por darnos vuestra idea, vuestra visión, que es muy importante porque lo habéis vivido en primera persona. Y esperemos que sí, que seamos positivos, pensemos que todos, entre todos, hombres y mujeres, cambiaremos esta situación y seremos una sociedad mucho más igualitaria y mucho más rica justo en esa igualdad. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Antonio. Gracias a todas. Sí, muy interesante. Sí, muchas gracias. Gracias. Bueno, con esto terminamos hoy. Muchísimas gracias a todos. Mañana continuamos con Fitur Talent por aquí. Gracias. Adiós.